Buenos días, hermanos. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día. Gracias le doy a Dios, hermanos, también por la oportunidad que nos dio de poder estar aquí con ustedes, de poder, hermanos, en este día y en los anteriores, el haber tenido una grande experiencia, hermanos, de poder compartir tanto la palabra de nuestro Dios como también, hermanos, el compañerismo cristiano. En esta mañana, hermanos, vamos a iniciar estudiando Gálatas capítulo 4, que es donde vamos hoy a tener, hermanos, esta lección. Ha sido verdaderamente muy ameno, hermanos, y no crea que también un servidor ha aprendido mucho de estas lecciones. Desde el momento de su preparación, hermanos, hasta el momento de su ejecución, o sea, el momento de la enseñanza, hemos aprendido mucho, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Vamos a la pequeña introducción que tenemos, hermanos, de la carta que escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Ciertamente, hermanos, en el capítulo 4, Pablo va a continuar defendiendo la superioridad de la fe en Cristo, hermanos, por encima de la ley. Él continuará del versículo del 1 al 7, hablándonos acerca, hermanos, de la defensa que el apóstol Pablo estaba haciendo respecto a la superioridad de la fe por encima, hermanos, de la ley. Sobre la base de las imágenes anteriores, hermanos, de un ayo tutor sobre un hijo que es heredero, así también lo veremos, hermanos, del verso 23 al 25. El apóstol Pablo, hermanos, subrayó nuevamente el carácter temporal de la ley. Porque ciertamente la ley, hermanos, era temporal. Llevaría su proceso, pero también, hermanos, llegaría un momento en el que ahí terminaría. El apóstol Pablo sostuvo, hermanos, que volver a la esclavitud espiritual, en especial diciéndole a los hermanos de Galacia, después de haber experimentado las bendiciones encontradas en Cristo, esto equivaldría, hermanos, a perder el gozo y a perder la esperanza de Cristo Jesús. Es como hoy, hermanos, todos aquellos quienes nos alejamos del Señor, quienes nos desviamos de las Sagradas Escrituras, hermanos, y le dejamos, pues esto equivale a perder el gozo y a perder la esperanza que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo cerrará esta sesión, hermanos, presentando esa alegoría entre Sara y entre Agar, a la cual ilustrará, hermanos, que la libertad en Cristo es superior a la esclavitud, a la ley de Moisés. Y ciertamente, hermanos, pues bueno, el apóstol Pablo utilizará estas alegorías de entre Sara y Agar, porque todos los judíos, hermanos, conocían estos acontecimientos. Todas las personas, y en especial los hermanos de la ciudad de Galacia, conocían quién era Sara y asimismo quién era Agar. Tenemos un pequeño bosquejo, hermanos. Como lo hemos hecho desde nuestra primera lección, tenemos este bosquejo, hermanos, donde el apóstol Pablo continúa su defensa referente a su experiencia, hermanos, de la Escritura, o sea, del Antiguo Testamento y asimismo el Evangelio de Cristo Jesús. Del verso 1 al verso 7, hermanos, encontraremos de la esclavitud a la condición de hijos. Del verso 8 al verso 20 encontraremos la súplica personal del apóstol Pablo. Y en esa súplica, hermanos, encontraremos el retorno de los Gálatas a la esclavitud, hermanos, espiritual. Ellos habían regresado o estaban retrocediendo hacia la esclavitud espiritual. Asimismo, hermanos, en estos mismos versículos, del verso 12 al 20, encontramos la perplejidad de Pablo ante el comportamiento de los hermanos de Galacia. Y cierra el apóstol Pablo del verso 21 al 31 con la alegoría de Agar y Sara. Así que, hermanos, este es el bosquejo, y de la manera en la que aprendamos esto, podemos decir que hemos aprendido, hermanos, el capítulo número 4 de la epístola a los Gálatas. Vamos entonces, hermanos, a la primera parte de esta enseñanza, de la esclavitud a la condición de hijos. Voy a leer algunos versículos, hermanos, para que podamos comprender lo que vamos a ver a continuación. No lo pierda de mente el capítulo 4, porque de ahí emanará toda nuestra lección del día de hoy. Del verso 1 en adelante dice el capítulo 4:
Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo que nació de mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el Espíritu de su Hijo en nosotros y ese Espíritu grita, querido Padre. Entonces ya no éramos esclavos sino hijos, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero, hermanos. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios del verso 1 al verso 7, hermanos. Así que Pablo hace una similitud, una comparación, hermanos, entre la vida ordinaria y la vida cotidiana que vivía en aquel entonces un cristiano de procedencia judía. Esto, hermanos, para que cada uno de ellos pudieran entender las enseñanzas por medio de las herencias. Hoy ya no es muy dado, hermanos, el hablar de las herencias o el recibir una herencia. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, no pensamos en las herencias, ¿verdad que no? Pensamos en su manutención, en su alimentación, en su educación, ¿verdad? Pero nunca pensamos en las herencias, al menos de cuando son bebés, no. Cuando uno es joven, tampoco, hermanos. Cuando uno es joven, un padre joven o una familia joven, no pensamos en herencias. Pero los judíos, hermanos, los judíos sí pensaban siempre en herencia. Cuando ellos tenían a su bebé, hermanos, cuando ellos tenían esa criatura, ese niño pequeño, lo primero que pensaban era en qué le iban a heredar. Aquí en nuestro país las herencias se dejan, hermanos, y se cobran después de la muerte, ¿verdad que sí? Yo no sé si alguien de los que están aquí presentes han recibido alguna herencia, hermanos, para que nos la comparta, ¿verdad? No sé si usted ha recibido alguna herencia, hermanos, por ahí, pero no la recibió siendo niño, ¿verdad que no? Bueno, la cultura judía era diferente, hermanos, era al revés. ¿Por qué era al revés? Porque ciertamente el momento en el que se pensaba y se veía, bueno, ya tuviste el niño, por eso yo he puesto aquí en la diapositiva un pequeño, hermanos, porque el niño pequeñito, ¿verdad?, estaba ahí y luego ya los papás estaban pensando, hermanos, de antemano a que a ese niño, ¿qué le voy a heredar? ¿Qué le voy a dar? Ok, pues tengo tantas cabezas de ganado, tengo tantas cosas, gracias, hermano. Tengo esto, tengo aquello, voy a pensar qué le voy a heredar, pero no en el futuro, hermanos. Yo no sé si usted se dio cuenta lo que dijo el apóstol Pablo. La herencia, hermanos, era dada a la criatura desde que era bebé. Pero de ahí, ese niño, hermanos, debería de tener cuidadores. Debería de tener administradores que ayudaran a administrar sus bienes. En caso de no tenerlos, bueno, pues el padre de familia era el que se hacía cargo, hermanos, de cuidar de esos bienes. Pero una vez siendo mayor de edad, siendo libre, tal joven, hermanos, podía perder su herencia. He aquí, hermanos, el poder entender el momento en el que de antemano, hermanos, conocemos como la parábola del hijo pródigo. ¿Todos se acuerdan de ella, hermanos? El hijo le dijo al padre, hey, dame mi herencia. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre ya era mayor de edad, ya era libre. El padre de familia, hermanos, ya había apartado desde la niñez, desde el momento en el que estaba como este niño, ya había apartado lo que le correspondía a él y ya era de él, hermano. Pero siendo niño no podía usar de esa herencia hasta que llegase a la mayoría de edad. Cuando el hijo pródigo llega, hermanos, a la mayoría de edad, entonces sí le dice al padre, oye, padre, dame la herencia. Porque en aquel entonces se podía, hermanos, cobrar la herencia sin necesidad que el padre muriera, ¿verdad? O sin necesidad de que de antemano los guardianes o los administradores estuvieran. Una vez que cumplías la mayoría de edad, entonces sí, podías tú pedir la herencia.
Pero qué bonita manera de ejemplificar, hermanos, o de poner ese ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando dice que somos niños o éramos niños, es como si fuéramos esclavos. ¿Por qué? Porque un niño, hermanos, no tiene voluntad propia, ¿o sí? No tiene voluntad propia. El niño está bajo órdenes, está bajo cuidados. Y en este caso, el apóstol Pablo dice, hermanos, que está cuidado bajo tutores. Para nosotros la palabra tutor es una persona que sustituye al padre, ¿verdad que sí? Bueno, la palabra tutores, hermanos, que utiliza la Reina Valera, viene del término griego epitropos, la cual significa un mayordomo, un administrador, un encargado. Una persona, hermanos, que de antemano está ¿qué? Está cuidando. ¿De quién? De la criatura, del niño. Qué bueno, ¿verdad? De que hay gente que hasta en la actualidad tienen personas, tienen servidumbre o trabajadores para cuidar de los niños pequeños, de los bebés. Si no lo tenía, hermanos, o no tenía el recurso, bueno, el papá cuidaba de esos recursos, hermanos, de esos animales o de esos bienes que tenían. Ese era el tutor, era el encargado, el mayordomo, el administrador. Entonces, el niño pequeño, hermanos, no tiene voluntad propia. Está bajo las órdenes y cuidados de alguien mayor. Bueno, y el apóstol Pablo lo ejemplifica así, hermanos, que estamos bajo tutores. Dice que cuando estábamos bajo la ley, o sea, cuando los judíos, de Galacia estaban bajo la ley, eran como niños chiquitos, hermano. Eran pequeños. Y estaban bajo tutores, pero también, hermanos, estaban bajo cuidadores o curadores, ¿verdad? Curadores, no quiere decir que el curador, hermanos, era alguien que llegaba y le sanaba las heridas. Porque la palabra curadores viene del término griego, hermanos, oikonomos, la cual significa administrar el tesoro. Hoy usted puede contratar a un administrador, ¿verdad? Para que administre los negocios, para que administre sus bienes, para que administre también sus herencias, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo quiere decirnos, hermanos, con esto, con esta enseñanza, con esta ejemplificación, que la ley era como un mayordomo, que la ley era como un administrador, hermanos, que sus funciones serían hasta que el padre de familia lo decidiera, o sea, hasta que el hijo llegaría a la mayoría de edad. Note, es bien importante eso, hasta que el padre de familia lo decidiera. O sea, al llegar al momento de la mayoría de edad, pero el que tenía la autoridad de darle la herencia era el padre. Por eso cuando dice el hijo pródigo, Padre, dame mi herencia, pues no se niega, hermanos, ¿verdad? Toma la herencia y se la entrega al hijo. La clave está, hermanos, en el tiempo señalado por el padre. ¿Para qué? Para darle la libertad. Para darle la libertad. Para un judío, hermanos, la mayoría de edad no eran los 18 años. Eran aproximadamente a los 25 años. Esa era la mayoría de edad. Por eso cuando hablamos de una edad de 30 años, se consideraba un jovenazo, ¿verdad? Cristo era un joven de 30 años, hermano. 30 años, a esa edad inició su ministerio. Entonces, a esa edad, hermanos, ellos podían pedir su libertad. Y si al padre le placía darle la libertad y darle la herencia, lo hacían. El apóstol Pablo está utilizando todo esto, hermanos, para ejemplificarnos lo que era la ley. Entonces, Pablo le hace entender a los hermanos que lo mismo sucedía con ellos, hermanos. Que lo mismo sucedió con ellos. Cuando de antemano eran niños o cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo, hermano. Ellos como judíos eran esclavos elementales de las reglas de este mundo, hermanos. Pero cuando llegó el momento de la disensión, hermanos, de la decisión del Padre, se otorgó libertad por medio de su Hijo Jesucristo. Se otorgó la libertad. Cuando el Padre le plació y miró al hijo mayor de edad, le dio la libertad. Ojalá usted pueda entendernos, hermanos, o entender al apóstol Pablo, lo que él nos quiere decir y nos da a entender, hermanos, en este día. A través de la ley éramos niños
Y acuérdese que luego también Pablo habla en la carta a los Corintios, ¿verdad? Porque antes hablábamos como niños, pero ahora que hemos llegado a la madurez, ya no hablamos como niños, hermano, porque ya no somos niños ni estamos bajo tutores. Ahora, hermanos, bajo la libertad, estamos bajo la ley de Cristo. Segunda parte, hermanos, que encontramos del capítulo número 4. Encontramos la súplica personal del apóstol Pablo. Después de haber enseñado con estas alegorías, utilizará otra al final, hermanos, lo hemos dicho, ¿verdad?, respecto a Sara y Agar. Pero después de haber utilizado esta ejemplificación respecto a la herencia y a quienes deben de adquirir esa herencia y la manera de cómo adquirirla, ahora el apóstol Pablo, hermanos, les hace una petición personal a ellos. Y les habla respecto al por qué regresar a la esclavitud espiritual. Note lo que dice el capítulo 4, verso 8 al 11, hermano. Del verso 8 al 11 dice: en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. ¿A poco no, hermanos? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, cuántas veces los judíos, hermanos, no se iban en pos de los Baales? Muchas veces. La mayor parte de los escritos, hermanos, de los profetas menores son precisamente señalando la idolatría de Israel. En el libro del profeta Oseas, hermanos, se hace una comparativa entre Oseas y su esposa, una mujer, hermanos, que se fue a la prostitución, para vívidamente darle un ejemplo, hermanos, al pueblo, de que ellos, así como la esposa de Oseas, se habían ido a prostituir. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: en el pasado, cuando ustedes no conocían a dioses, eran esclavos de dioses falsos, pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Y dice en el verso 11: me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. Hermanos, los predicadores compartimos el mismo sentir de Pablo, porque probablemente usted puede ver aquí una presentación, hermanos, de una clase de media hora, 40 minutos, una hora, y tú dices: pues es una clasecilla, ¿verdad? Pero el predicador se prepara, hermanos, al igual que Pablo se preparó por mucho tiempo, por muchas horas, investigó, indagó, compró libros, buscó aquí, buscó allá, con el propósito de edificarle a usted su vida en Cristo Jesús, con el propósito de enseñarle a usted las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que Pablo hizo, hermanos: haber evangelizado, haber llevado las buenas nuevas de salvación a la gente de Galacia, hermanos. Y él con todo entusiasmo les predicó al Cristo resucitado, hermano. Y les habló del evangelio y les dijo: es necesario que ustedes se arrepientan para el perdón de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad y sean bautizados para ello. Y bueno, lo hicieron. Pero después, hermano, regresaron para atrás. Se fueron para atrás. Regresaron, hermanos, a la antigua práctica de la ley. Y Pablo estaba, hermanos, un poco decepcionado. Es por eso que el apóstol Pablo les habla, hermanos, y les exhorta. Esta es una exhortación muy veraz y oportuna, hermanos, para hacer entender y para hacer entrar en razón a estos hermanos. Y esto, hermanos, es una clara evidencia de que los hermanos estaban judaizando, que estaban retrocediendo al pasado, ya que ellos estaban siendo tentados a celebrar festividades judaicas, ya que estos cristianos, hermanos, existentes en la ciudad de Galacia, no habían dejado atrás aún las ataduras de la ley. Por eso Pablo les dice: ustedes siguen celebrando las fiestas, ustedes siguen celebrando todo lo que el judaísmo de antemano pedía. Bueno, no todo, ¿verdad? Algunas partes, porque en el capítulo anterior nos enseñó que no guardaban toda la ley.
Entonces, hermanos, ciertamente Pablo estaba preocupado, como nosotros los predicadores nos preocupamos hoy en día, hermanos. La tasa de mortandad de los predicadores es muy alta en México, hermanos, y en Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque el predicador, hermanos, se preocupa mucho por la enseñanza. El predicador que es sano en la doctrina se preocupa mucho, hermano, en enseñarle a usted lo correcto. Y cuando enseña, nosotros pensamos, hermanos, que usted está entendiendo y está comprendiendo las cosas. Pero cuando vamos a la hora de la práctica, se derrumba todo, hermanos. Y Pablo estaba tan preocupado, ya que su trabajo que había desempeñado en Galacia, hermanos, podía llegar a ser un trabajo en vano. Ya que muchos hermanos querían retroceder, hermanos, a las antiguas costumbres y creencias en esos momentos o en esas épocas o en esas palabras de judaizar, hermanos, de estar judaizando, de estar mezclando el judaísmo y el cristianismo. Y hoy nosotros los predicadores nos preocupamos tanto, hermanos, porque ciertamente pensamos que a la hora de predicar, una de las cuestiones y los mandamientos más violados, hermanos, de nosotros como cristianos es la asistencia. Porque vemos en Hebreos 10:25 bien claro, hermanos, que el santo apóstol de Cristo Jesús que escribe la carta a los hebreos nos dice a nosotros: no te dejes de congregar. Es una negativa, hermanos, es un mandamiento para nosotros el reunirnos, el congregarnos. Y muchas veces se habla de ello, hermano. Se habla infinidad de veces de la asistencia, porque no venimos a ver al hombre, sino venimos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y se habla muchas veces, hermanos, y pensamos los que predicamos que se ha entendido, hermano, el mensaje. Pero cuando va el momento de la práctica, dicen por allá, ¿verdad? Parece que entró por aquí y ni siquiera dio vuelta, hermano. Ahí mismo le dio vuelta a la oreja y se salió. Entonces, ojalá, estimados hermanos, que todo lo que se aprenda en este lugar, en esta congregación, no sea olvidado. Para que ciertamente, hermanos, el hermano que está encargado de predicar en este lugar no se sienta de la misma manera que el apóstol Pablo, hermanos, que diga: oye, ¿puede mi trabajo llegar a ser vano? ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿acaso Pablo no les enseñó, hermanos, las divisiones de la Biblia? ¿Acaso Pablo no les enseñó, hermanos, que la ley ya no era vigente y que la ley, hermanos, ya no nos acercaba, ya no nos llevaba de antemano a Cristo porque ya nos había acercado? Claro, porque es parte del evangelio, hermanos, el enseñar a la gente que la ley, hermanos, ya no está vigente. Pero los hermanos, a los hermanos de Galacia se les estaba olvidando ciertamente esto. Y Pablo, hermanos, en la siguiente parte, del verso 12 al 20, está admirado por esa situación. Tan rápido se les ha olvidado. Note lo que dice, hermanos, del verso 12 al 20. Dice: hermanos, les ruego. Ahí encontramos la perplejidad de Pablo, hermanos, ante el comportamiento de los hermanos de Galacia. Hermanos, les ruego que se adapten a mí, así como yo me he adaptado a ustedes. No me han hecho ningún mal. Visité su ciudad por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié las buenas noticias de salvación. Mi enfermedad era una molestia para ustedes, pero no me menospreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Dice Pablo, hermanos: yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si tuviesen la oportunidad, si hubiese sido posible. ¿Acaso me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? Esa gente que está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas intenciones, quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más.
Es bueno que la gente se interese por ustedes si su interés tiene buenas intenciones. Y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Y fíjese cómo les llama: hijos queridos, otra vez sufro por ustedes, como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Como quisiera estar ahora entre ustedes y hacerles y hablarles de otra forma. Pero como está la situación ahora, yo no sé qué más o qué sería la decisión. Ciertamente, hermanos, hay un dolor muy fuerte en el corazón del apóstol Pablo. Y en lo que acabamos de leer, hermanos, del verso 12 al 20, en la Reina Valera el apóstol Pablo utiliza la palabra perplejo. Estoy perplejo. Y en ello notamos, hermanos, la manera y el por qué el apóstol Pablo viajó a la ciudad de Galacia. Así como a la ciudad de Corinto, hermanos, no era el propósito de Pablo ir a establecer la iglesia del Señor. Tampoco su propósito fue de establecer la iglesia, hermanos, en Galacia. Sino que probablemente, hermanos, y con seguridad lo podemos decir, fue a visitar al médico o alguna personalidad especialista, hermanos, en la vista, porque se cree que de ello estaba enfermo. Y dice Pablo que él aprovechó, hermanos, a predicarles el evangelio a pesar de su incapacidad que tenía. Pablo les predicó el evangelio, hermanos, a la gente de Galacia, y ellos recibieron, hermanos, ciertamente el evangelio con todo corazón noble. Y dice que hasta recibieron a Pablo como si fuera el mismo Cristo, hermanos. Muchos convertidos en ese momento en la ciudad de Galacia. Y dice, y aunque ciertamente la manera en como Pablo se encontraba, porque se dice por ahí, hermanos, que estaba perdiendo la vista, dice, él era gravoso para ustedes. ¿Por qué era gravoso? Porque lo tenían que mover los hermanos de un lado a otro, llevarlo aquí, llevarlo allá, encaminarlo, llevarlo a donde estaba predicando, llevarlo a visitar, llevarlo a donde estaba llevando a cabo sus consultas médicas, etcétera, ¿verdad? Y les dice, tanto fue así, hermanos, que ustedes, si les hubiera sido posible, si hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Por eso se deduce, hermanos, de que el apóstol Pablo tenía problemas en sus ojos. Pero ahora, hermanos, la situación había cambiado. Ahora los hermanos de Galacia lo señalaban como falso apóstol. Ahora los hermanos de Galacia lo señalaban, hermanos, ¿por qué? Otra vez, lo he dicho muchas veces, porque la verdad no peca, pero cómo incomoda, hermanos. Es por eso que Pablo les dice, oigan, en verdad, todo ese amor, toda esa atención, toda esa manera en cómo se desgastaban, se desvivían en mí, en la manera que me atendieron como Cristo, estaban dispuestos a darme sus ojos. ¿Lo han cambiado todo eso porque les he dicho la verdad? ¿Lo has dejado a un lado, todo eso que me hiciste cuando yo estuve con ustedes, y ahora me tienen como su enemigo? Y por eso Pablo se encontraba perplejo, hermano, o sea, dudoso de la conducta de los hermanos, ya que con anterioridad, hermanos, trataron a Pablo con severidad y respeto, como si Pablo fuera el mismo Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue, hermanos, lo que llevó a Pablo a la ciudad de Galacia? Lo hemos dicho hace un momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a la ciudad de Galacia? Ciertamente, hermanos, fue su enfermedad, la cual podemos deducir que era probablemente la vista, la cual no llegó a ser molestia para ellos, ni carga para los hermanos de Galacia, sino más bien, hermanos, de gozo y alegría, el poder atender al apóstol Pablo. Pero entonces, ¿qué hizo que los hermanos cambiaran de conducta hacia el apóstol Pablo? ¿Qué hizo que los hermanos cambiaran de conducta hacia él? ¿Qué hizo, hermanos, que le señalaran hasta como falso apóstol o falso hermano? Esto, la verdad. La verdad, hermanos, ciertamente incomoda a muchos. Hoy, cuando dices la verdad,
Cuando les enseñas la verdad, lo he mencionado en varias ocasiones, hermanos, respecto a que hoy, hermanos, se cree o algunas congregaciones creen en la insuficiencia del Evangelio. O sea, el Evangelio no es suficiente para salvar almas, sino que ahora necesitamos regalar ropa, necesitamos regalar despensas, necesitamos regalar medicinas, necesitamos regalar muchas cosas para que la gente conozca la verdad. Necesitamos hacer actividades supracongregacionales, hermanos, para que la gente venga a la verdad. Porque ciertamente ya fui a predicarles casa por casa, tocarles, y no, nada. Y cuando tú les enseñas a ellos, hermanos, que eso, el socialismo, hermanos, es algo en contra de la palabra de Dios, porque ciertamente la socialidad, hermanos, no es de antemano la parte fundamental o la función que debe de tener la iglesia. Al rato hasta vamos a poner, hermanos, por ahí una iglesia café, ¿verdad? Los invito al café, hermanos, y vénganse, y aquí les predico. No estamos nadie en contra de que vayamos a la casa de todos, hermanos, y nos invitemos un café los unos a los otros. Eso es bonito, ¿verdad? Pero la obra de la iglesia no es invitarle café al mundo, hermanos, para que vengan y tomen café y escuchen la palabra. La obra de la iglesia nada más es predicar el Evangelio, hermanos. Eso es lo que Cristo dijo. Pero cuando hay personas o hay hermanos que han practicado estas cosas, como estos hermanos de Galacia que estaban yéndose al judaísmo, y tú les hablas con la escritura y les dices, hermanos, esto que estás haciendo estás mal. De entretener a los jóvenes simplemente con títeres, de entretener a la iglesia, hermanos, también hasta con merolicos ahora, hermano. Es que ya no es suficiente la predicación. Ahora hay que tener merolicos también para que los hermanos no se duerman, para que esto, para que aquello. Y cuando llega la verdad, hoy lo primero que te dicen, hermano, es que usted es un anti. ¿Va? Yo les digo, hermanos, yo he sido anti desde que me bauticé. ¿Por qué? Porque la palabra anti significa, ¿qué significa? En contra de ella. Estamos en contra, hermanos, de los instrumentos musicales, ¿o no? Estamos en contra de que la mujer se pare aquí al frente. ¿Y por qué? Porque yo creo, no, porque la palabra de Dios es lo que enseña. Estamos en contra, hermanos, de que ciertamente se le llame a la ofrenda diezmo, que aunque el cristiano debería de ofrendar más, hermano, porque vivimos en un mejor pacto. Entonces, cuando tú llevas la verdad como lo hizo Pablo, te señalan hasta como un falso hermano. Cuando llevas la doctrina verdadera a un lugar donde tienen doctrina errada, doctrina torcida, doctrina de hombres, te señalan como un hombre, hermanos, igual que Pablo, ¿verdad? Aunque no lo dicen ellos, pero te señalan como una persona falsa. Eso fue lo que hizo, hermanos, que cambiara la conducta de los hermanos de Galacia, la verdad. La verdad los hizo, hermanos, que se sintieran incómodos. La verdad les hizo, hermanos, que se sintieran incómodos, y ahora ya no vamos a atenderlo igual. Antes lo atendían como a Cristo. Ahora lo van a atender como a Judas. Por traición, por traidor. Por traidor, porque tú no piensas como nosotros. No, es que yo no voy a pensar como tú, sino voy a pensar como está escrito en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, no fue la ceguera de Pablo, hermanos, por la que rechazaron, lo rechazaron. No fue porque estuviera ciego, más bien fue, hermanos, el señalar su grande error al permitir que fueran influenciados, hermanos, por los judaizantes. Lo que hizo que rechazaran al apóstol Pablo y llegaron a tal grado, de hermanos, de señalarlos como falsos apóstoles. Ciertamente, hermanos, es bien fácil permitir que la falsa doctrina llegue, hermanos, a las congregaciones. Es más fácil a abrazar la falsa doctrina que abrazar la verdad. Es por eso que necesitamos estar siempre alertas, hermanos. Porque llegaron muchos falsos hermanos y empezaron a enseñarle a los hermanos de Galacia a judaizar, a regresar a ese antiguo camino, al grado de decirles, de enseñarles que todas las personas que provenían del gentilismo, primeramente, antes que nada,
necesitaban ellos ser circuncidados. Al grado de desplazar el bautismo y de decir, lo primero es que la persona que viene del gentilismo sea circuncidada. Después que ha sido circuncidada para que pueda tener comunión con nosotros como judíos de procedencia judía. Se les había olvidado que ellos ya no eran judíos, hermano, eran hebreos, pero no eran judíos. Ya eran cristianos. Sí, pero antes de meterlo al agua necesitamos circuncidarlo para que pueda él tener relación con nosotros, porque de lo contrario entonces vamos a hacer grupos. Esto de hacer grupos, hermanos, siempre ha existido, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, va a atacar totalmente y continuar atacando esta enseñanza. Y era por ello que los hermanos de Galacia no lo aceptaban ya como un apóstol verdadero. Se habían dejado influenciar. Pablo, hermanos, debería de haber sido como su mentor, como su padre espiritual. Como cuando hemos bautizado a las personas, hermanos. A veces nos miran como sus mentores, nos miran como sus guías espirituales, nos miran como si fuéramos sus padres espirituales. Pero de repente hasta te hacen la vida imposible, hermanos. Y te cambian las cosas bien feo, hermano. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Pues si lo único que hice fue predicarle el evangelio. Bueno, por eso, hermano, porque lo sacaste del error. Y a veces el error, hermanos, la gente quiere seguir viviendo en el error porque es más fácil vivir en el error que vivir en la verdad. Entonces, después de que Pablo les enseña esto, hermanos, y les dice, hermanos, es que en serio que yo estoy tan maravillado, tan asombrado de que tan rápido ustedes hayan dejado la verdad. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? Porque ciertamente la mentira, hermanos, ciertamente la falsedad, mire, se riega más rápido que la verdad. Y la aceptamos más rápido y la absorbemos más rápido la mentira que la verdad. Entonces, después de esto, el apóstol Pablo, hermanos, les habla respecto a ¿qué? A la alegoría, hermanos, de Agar y Sara. Para que entendiesen, ok, ¿quieren guardar la ley? Ahí les va lo de la ley. Antes de la ley sucedió esto. Puesto que los gálatas habían sido engañados por los judaizantes y estaban basando su fe, hermanos, en la ley de Moisés, Pablo se volvió a su principal testigo para mostrarles el error de sus caminos. Entonces, cuando nosotros hablemos con la gente, y en especial con hermanos que se han ido en el error, muéstrales con la palabra, hermanos. Mostrémosles con la palabra, fue lo que Pablo hizo. Mostrarles con la escritura el camino errado en el que se encontraban. Y ese testigo, hermanos, fue la misma ley. No dirigió sus palabras a los judaizantes, sino a los gálatas, hermanos, en particular. Si usted lee del verso 21 en adelante, note lo que dice ahí la escritura, hermanos. ¿Significa esto que la ley, verso 21 del capítulo 4, verso 21 del capítulo 4, ¿alguno de ustedes quieren estar bajo la ley? Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? ¿Ustedes saben lo que dice la ley? Pues claro, pues la estamos guardando, ¿verdad? Los judaizantes aquellos, no se estaba dirigiendo a los judaizantes, a aquellos cristianos que estaban judaizando o que estaban llevando a judaizar a los demás, sino a aquellas personas que apenas estaban siendo adoctrinadas mal, hermanos. Y les dice, la escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando de antemano usted se acuerda de esa historia. Abraham no ponía a tener familia. Y Sara, a la hora de la desesperación, tomaron la decisión de que, bueno, pues llégate a mi esclava y yo recibiré al niño. Eso era en la cultura judía, hermanos, el recibir a los niños en brazos por parte de una esclava, era que el amo o la mujer que era dueña de esa esclava se quedaba con ese niño. Pero fue una decisión de ellos, fue una decisión humana de la mujer esclava. Nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre, o sea, de Sara, nació por la promesa de ¿quién, hermanos? De Dios. Todo esto es simbólico, dice el apóstol Pablo. Las mujeres representan 2 pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí.
y los que están en ese pacto son como esclavos. Este pacto está representado por Agar. Agar representa el monte Sinaí en Arabia, y ella es esclava como la actual ciudad de Jerusalén, donde todos sus habitantes son esclavos de la ley. Verso 26, en cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre, y ella es nuestra madre. Así dice la Escritura. No el yo creo, el yo pienso, el me parece. Cuando vamos a lo seguro y conocemos la doctrina del Señor, hermanos, les decimos lo mismo que Pablo. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Palabra de Jehová. Ya, si la persona no quiere entender, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué más podemos hacer? Ya la persona tendrá que ponerse a las patadas con Dios o arrancar la hoja, hermano. Entonces, puesto que los gálatas habían sido engañados por los judíos, hermanos, y estaban basando su fe en la ley de Moisés, Pablo se volvió, hermanos, a su principal testigo, hablando acerca, hermanos, ¿de qué? Hablando acerca de Agar, hablando acerca de Sara. Y vuelvo a repetir, no dirigió, hermanos, sus palabras a esos hombres perversos que estaban torciendo la Escritura, sino a quienes se les estaba enseñando esa perversidad. Pablo introdujo, hermanos, su enseñanza alegórica de las Escrituras al afirmar totalmente, hermanos, lo que está plasmado en el sagrado libro. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad que sí, hermanos? Uno de la esclava y el otro de la libre. Pues si nosotros lo sabemos, con más lo sabían los judíos, hermano. Y esa declaración también se basaba, hermanos, en la sección narrativa de Génesis capítulo 16 hasta el capítulo 21, el cual relata, hermanos, el momento de la esclava llamada Agar, donde dio a luz a un hijo llamado Ismael. Pero también revela, hermanos, que la libre, Sara, dio a luz a un hijo llamado Isaac. Isaac era el esperado, hermanos, hijo de la promesa que había nacido, hermanos, en la vejez de Sara y de Abraham. Ismael había nacido por decisión propia, hermanos, pero había sido hijo de la esclava. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, habla de la simbología final de este capítulo. ¿Cuál es la simbología? Tenemos a Agar, una mujer esclava, la cual tipifica la ley, hermanos. Lo cual ambas mujeres, Sara y Agar, representan 2 pactos entre Dios y su pueblo. Es lo que ahora Pablo les está enseñando. Con las mismas escrituras, hermanos, les está enseñando el grave error en el que se estaban ellos involucrando. Agar de antemano dio a luz a su hijo llamado Ismael. Lamentablemente es de donde provienen, ¿verdad?, los árabes. Los ismaelitas provienen, hermanos, de los árabes. Es el padre de los árabes. Entonces, ciertamente Ismael, hermanos, fue concebido por decisión propia, lo hemos dicho. Pero tenemos también, hermanos, ¿a quién? A Sara, la mujer libre, hermanos. Agar, de antemano, ¿qué es lo que representa según Pablo? ¿Qué es lo que representa, hermanos? Note este monte. ¿Cómo puede decir Pablo que Agar, la sierva, hermanos, egipcia de Sara, representa la Jerusalén actual? Él lo dijo, hermano, usted lo estaba dando lectura. ¿Cómo puede ser posible que Agar represente, hermanos, la capital de los judíos? Que junto con sus hijos, los judíos, están en esclavitud. Bueno, pues es que eso es lo que les está dando a entender, hermanos, el apóstol Pablo. Que todos los judíos, si sigues viviendo bajo el judaísmo, estás siendo esclavo. ¿Cómo pueden los judíos ser representados por Ismael, el primogénito de los árabes? Para entender la alegoría de Pablo, hermanos, tenemos que aceptar la aplicación hecha por él. No le decir, oye, pero ¿por qué o cómo? Bueno, es que en cierta manera, hermanos, Pablo utilizó lo que era y lo que es y lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Porque tenemos el significado terrenal, hermanos. Agar, la esclava. Ismael, el niño según la carne, la cual significaba o tipificaba el antiguo pacto, la cual hablaba del Jerusalén terrenal. El significado espiritual, hermanos, hablando de Sara, la mujer libre. Isaac, el niño de la promesa. ¿No fue así, hermanos?
Esa promesa que Dios le dio a Abraham, que hasta cuando vinieron los ángeles a decirle tal cosa como que Sara estaba riendo, por eso después se le llamó como tal, ¿verdad? Estaba la señora viejita ya, ¿verdad? Sara, y estaba riéndose porque ¿cómo es eso posible? Pues siendo yo ya vieja, ya cesó la costumbre de las mujeres. Y vienen a decir que voy a tener descendencia. Bueno, porque era el niño de la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Pero Señor, pues ¿cómo? Pues si no tengo descendencia. Esta era la señal del nuevo pacto, hermanos. Isaac, un tipo de Cristo. Y en él nos habla de la Jerusalén celestial. Agar, hermanos, entonces representa el judaísmo. La esclava Agar es lo que representa el judaísmo. Ismael, el hijo de la esclava, hermanos, representa el judaísmo. Porque fue por nacimiento natural en el monte Sinaí, hermanos, el cual representa la ley. Representa la Jerusalén terrenal, hermanos, el lugar de la capital de los judíos. Representa la esclavitud. Y representa, hermanos, esa esclavitud hecha con mano en la carne, o sea, la circuncisión. Pero Sara representa, hermanos, el cristianismo. Fíjese desde cuándo estaba hablando el Señor, hermanos, de lo que íbamos a hacer hoy, de lo que somos hoy. ¿Por qué? Agar era esclava. Los judíos eran esclavos de la ley. Sara, hermanos, era libre. ¿Y nosotros qué somos? Mire, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tiene usted aquí grabado. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el cristianismo tenemos libertad. Isaac fue el hijo de la libertad, hermanos. Fue bajo nacimiento sobrenatural por la promesa, porque Sara ya era una mujer adulta, hermano. Fue en el monte Sión, bajo un pacto celestial, hermanos. Y representa el Jerusalén celestial bajo la libertad, hermanos, y el herederos de la promesa de cada uno de nosotros. Entonces, ciertamente, hermanos, al haber aprendido todo esto, como conclusión, ¿cómo podemos nosotros ciertamente pagarle a nuestro Dios con la cara de la otra moneda? Yo no sé si usted había leído la epístola a los Gálatas, pero fíjese qué bonito, hermanos. En 4 días le dimos lectura a 2 cartas. Entonces, la Biblia usted la puede leer en menos de medio año. Y cuando estamos dando lectura decimos, bueno, entonces ¿por qué como pueblo nosotros seguimos haciendo lo mismo que los cristianos de Galacia? Si nos hemos dado cuenta que seguimos viviendo bajo la libertad, que ahora no vivimos bajo la ley que nos esclaviza, sino ahora somos libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué pagarle al Señor con esa moneda, hermanos? ¿Por qué desobedecer como hicieron estos hermanos en Galacia, hermanos, de antemano, de creerle a otras personalidades que les enseñaban a retroceder? Nada más acuérdense, hermanos, de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que le sucedió por haber retrocedido? Al momento de voltear, hermanos, quiere decir que su corazón estaba allá atrás. Al momento de recordar, hermanos, nuestra vida pasada, donde de repente como que no queremos regresar. Y hermano, es que es domingo, quiero regresar a dormir. Porque esto como que de reunirme, que estar sentado y cantar, como que no me está llamando la atención. Cuando eso le pasa, hermanos, nada más recuerde y lea la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, para que nos reanime, hermanos. Lo decíamos ayer, Cristo, hermanos, se hizo maldición, que aunque no hizo pecado alguno, que aunque no era un criminal, se hizo maldición por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, una vez más les agradezco su atención. Agradezco, hermanos, que estas clases, hermanos, estos estudios
podamos ponerlos en práctica en cada una de nuestras vidas. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.